Buenas noches, maestro. Buenas noches, maestro. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Bien, sí, estamos todos en conexión. Coco, Edna, Zaira, no las miro. Profe, estoy teniendo dificultades con mi cámara, pero ahorita en cuanto la arregle, la activo. O que escuche por lo pronto, ¿le parece? Sí, gracias. Muy bien. Entonces vamos a iniciar la videoconferencia del día de hoy, ¿sí? De estadística para las ciencias sociales. Vamos a aprovechar la plataforma para ver una pequeña retroalimentación de lo que realizamos en la primera unidad. Hasta ahorita, hasta este momento, se recibieron 9 trabajos. Uno nada más no está revisado, los demás, los otros 8, ya están revisados. Se va a revisar el restante, ¿verdad? Definitivamente nos pusimos a desarrollar, ¿verdad? La videoconferencia del día de hoy y ya nos salimos y ya nos dimos cuenta que ahorita en este momento ya parece un trabajo más. Los otros 2 pendientes, pues es recomendable, ¿verdad? Que pues lo realice. En sí, el contenido de la primera unidad, se dieron cuenta que son términos básicos de estadística específicamente. Algunos lo realizaron de una manera muy completa, ¿sí? En términos generales estuvieron bien los trabajos, sin embargo, pues sí, pues me llamaron la atención la gran mayoría, ¿verdad? Con trabajos muy completos en función a los temas, conceptos de estadística, los tipos de estadística, cómo los agregaron, ¿sí? Lo que es la proporción, el porcentaje. En algunos sí entendieron la importancia que son las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, ¿verdad? Para que sepan que estas son herramientas estadísticas que les va a permitir entender los números para tomar decisiones en tiempo y forma, ¿sí? Sobre algún hecho que tengamos. La medida de dispersión, pues es un análisis más profundo que las medidas de tendencia central, es decir, la media se visualiza cómo es que a su alrededor se encuentran los demás datos, ¿verdad? Y cómo se visualiza a través de las medidas de dispersión, como es la desviación estándar, ¿sí? Y la varianza. Entonces, esos conceptos los desarrollaron conforme a lo que manejamos en la videoconferencia anterior y complementamos con las gráficas. Es importante que las gráficas visualicen, pues, cuando es una circular, cuando es una de barras, un histograma, ¿verdad? Que entiendan por qué existen, ¿verdad? Qué importancia tienen, qué mensaje nos dan cuando nosotros las observamos en un problema social, cuando las observamos en un problema académico, ¿sí? En cualquier situación en donde se pueda aplicar y se considera, ¿verdad?, que es importante el hecho de que la estadística nos brinda a nosotros los datos básicos, ¿sí? Y el último punto de la unidad número 1, pues fue, ¿verdad?, lo que viene siendo cómo es que existen por la muestra algunos casos estadísticos que se realizan ya sea de manera directa o en otros se agrupan los datos, ¿sí? Entonces, son en sí los conceptos que ustedes desarrollaron en la primera unidad. En esta segunda unidad, específicamente, vamos a buscar la manera como ustedes entiendan de cómo se obtiene el muestreo, ¿sí? Cómo se desarrolla una muestra. Y acuérdense que de la muestra es donde obtenemos los datos que desarrollamos en las técnicas que mencionamos en la unidad número 1. Entonces, el muestreo, pues vamos a entender los diferentes tipos de ellos y por qué son importantes, ¿verdad? Escoger el muestreo adecuado e indicado. Es muy complicado, ¿verdad?, que ustedes sepan el origen de la aplicación
de una fórmula para obtener una información del muestreo exacto y correcto en una población, ¿sí? Entonces, a mí, en lo personal, lo que me interesa es que visualicen y entiendan el término cuando se decide por un muestreo probabilístico y uno no probabilístico. Entonces, vamos a entrar al contenido de la plataforma, ¿verdad? El contenido del programa de estudios para visualizar esa parte con el desarrollo de cada uno de los puntos, ¿sí? Entonces vamos a compartir de aquí de la plataforma. Vamos a ir al programa en general, ¿sí? De la materia, aquí se encuentra. Aquí en el programa, nosotros hasta ahorita desarrollamos lo que fue la primera unidad. Repito, 9 trabajos, ya se encuentran en la plataforma, nos faltan 2. Esperemos que se pongan al corriente para que no trastoque, ¿verdad?, los tiempos, ¿verdad?, para que termine en tiempo y forma y no tener ninguna complicación. Estos fueron los temas que ustedes desarrollaron. Algunos les hice algún comentario, alguna observación. Ustedes, si tienen la manera de actualizar, ¿verdad?, volver a hacer ese complemento que les falte, lo pueden volver a enviar. Y a través del chat, yo les recomiendo que me lo mencionen para yo irme específicamente al alumno, ¿verdad?, que actualizó su plataforma y corregir su calificación, ¿verdad?, como debe de ser. Algunos trabajos fueron, sinceramente, pues yo los vi extraordinarios, ¿verdad?, excelentes. Estos trabajos, uno de ellos, pues, sinceramente supera lo que habíamos puesto como mínimo permitido. Y me encontré con 2 o 3 trabajos en las mismas condiciones, pero al final no proporcionan conclusiones personales. Eso es importante. No tengan miedo de desarrollar su habilidad, ¿verdad?, verbal, porque ustedes, ese es el perfil principal de ustedes, el saber manejar la interpretación de lo que ustedes están aprendiendo. Entonces, y de igual manera, si por algún motivo lo que nosotros redactemos ahí en las conclusiones finales no están apegadas o que ustedes consideran inseguros de que se encuentran con errores, eso no repercute en ningún momento a la calificación y eso me permite a mí, ¿verdad?, conocer también el criterio muy particular que tiene cada uno de ustedes. Entonces sí, les voy a pedir de favor, ¿verdad?, que en esta ocasión la unidad número 1, sinceramente, el contenido de esta información, de estos 7 puntos, estuvo excelente. Pues no consideré, pero lo hago mención para que en la siguiente unidad y la tercera unidad, pues sí desarrollen un comentario personal, ¿sí? Recuerden, funciona la calificación, pero sí me interesa saber alguna experiencia de parte de ustedes. Algunos tienen una aplicación sobre estos temas, algunos no la tienen, es la primera vez que lo interpretan, ¿verdad? No conocen en sí, pues cuál es la tendencia, dónde lo podemos desarrollar en este perfil de psicología social. Entonces sí, ustedes, eso es lo que deben de buscar para que tengan un aprendizaje significativo. En la siguiente unidad, en esta que vamos a desarrollar en este momento, vamos a ver lo que es el muestreo. Es el título de la unidad y se conforma de 4 temas, ¿sí? 4 temas, ¿verdad? El número 1, que es la población muestra e inferencia estadística, ¿sí? El número 2, ¿verdad?, el muestreo no probabilístico. Los tipos, ¿verdad?, más comunes, que es el muestreo por conveniencia, el muestreo subjetivo por decisión razonada y el muestreo de bola de nieve, ¿sí? Vamos a ver, ¿verdad?, información y material que nos apoye y que nos permita
realizar la actividad correctamente. La número 3, el muestreo probabilístico, que es aleatorio, es un muestreo al azar, pero más sin embargo existen técnicas, aunque sean al azar, ¿verdad? Este muestreo existe lo que se llama un muestreo aleatorio simple, ¿sí? Existe un muestreo sistemático y existe un muestreo por conglomerados, un muestreo estratificado y estratificación posterior al muestreo. Entonces, esto en sí son términos que no hemos escuchado nunca, ¿verdad? Pero sí sabemos que es una muestra, ¿verdad? O tenemos una idea, a lo mejor, ¿verdad? No del claro o no la podemos enfocar a la estadística, pero yo estoy convencido que tenemos un conocimiento previo, ¿verdad? Que es una población, que es una muestra, ¿verdad? Y a partir de ahí nosotros ya podemos etiquetar el concepto y el criterio que nos dan estos expertos en estadística para nosotros cuando nos brinden, ¿verdad? Una información, sepamos que nace, ¿verdad? De una técnica, de un muestreo no probabilístico, ¿verdad? Que es de bola de nieve, que pues sabemos que la bola de nieve es algo que se va envolviendo, va creciendo, ¿verdad? Hasta que, ¿verdad? Llega a su fin. Entonces, es algo afín, tan sencillo como eso, ¿verdad? Ahorita vamos a ver el por qué, ¿verdad? Cómo es que se obtiene una muestra de una persona, esa te recomienda otra, esa otra, y se va envolviendo, ¿verdad? La información, ¿sí? Entonces, es más exacta y podemos obtener un resultado. Sí, entonces por eso es el nombre, ¿verdad? Que especifica. Sí, me llama la atención ese porque, pues definitivamente, pues cómo vamos a relacionar algo estadístico matemático, ¿verdad? Con una bola de nieve. Pero pues así le pusieron los autores, ¿sí? Y el punto número 4 que nos especifica el programa, pues viene siendo el tamaño adecuado de la muestra, ¿sí? Entonces vamos a entender estos términos. ¿Para qué nos van a servir estos términos? ¿Verdad? Junto con los de la unidad número 1, pues en la sesión del día jueves, según tengo entendido, es el jueves a las 6 de la tarde. ¿Verdad? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Ok, maestro. muy bien. Creo que es una maestro, hora de gracias. 6 a 7 de la tarde. ¿Sí? Entonces, el día jueves vamos a explicar, yo les voy a traer uno o dos ejemplos sobre la aplicación en sí de la estadística en las ciencias sociales, algunos ejemplos generalizados que son conclusiones sobre un estudio en el que se realizan, fíjense bien, utilizando toda esta información, ¿sí? En sí, ¿verdad? Este estudio, pues, nos va a permitir, pues, entender lo que marca aquí la unidad número 3, que es la inferencia, ¿verdad? Acerca de la media de una distribución, acerca de la varianza. O sea, más que nada es la estadística inferencial aplicada. Y lo que quiero es que sepan cuando tenemos ya un trabajo terminado, ¿sí? Entonces, obtenemos los términos o la aplicación de los términos que ustedes están desarrollando aquí, ¿sí? Ese es Profe, el objetivo. Sí, disculpe la dígame. interrupción. Como la próxima videoconferencia la tenemos el jueves 2 de abril, Sí. las actividades que nos ponga ahora de la segunda unidad, hasta qué fecha vamos a Ujú. tener para entregársela? La fecha final, que hay que ser realistas, la fecha final va a ser un día anterior a que inicien la próxima módulo. Yo no sé cuándo inician el próximo módulo, si es hasta el 20 de abril o hasta después de vacaciones de Semana Santa o la semana de Pascua. Eso lo va a definir, ¿verdad? La coordinadora, la compañera Clarisa. No tengo el dato exacto porque yo no tengo la currícula de ustedes, qué es lo que continúa. A lo mejor si alguien lo tiene en el grupo ahorita y nos puede decir que el día, voy a poner un ejemplo, ¿no? Que el día sí, vamos a suponer, perdón.
vamos a suponer que sea en abril, ¿verdad? Ustedes normalmente tienen los martes, entonces sería el 14 de abril, ¿verdad? El 14 de abril sería aproximadamente la sesión, considerando que en la semana de Pascua sigan sus módulos. Entonces sería el 13 de abril, el último día de entregar las dos actividades, las tres actividades, para los dos que faltan también, ¿sí? Ahora, si yo, ¿verdad? Me desocupo, ¿sí? Y realizo esta semana las dos actividades, yo ya me desocupo de la materia, ¿sí? Y si por Sí, ahí profe. nos quedó algún pendiente Ah, de los temas, corregirlos, pues lo puedo hacer con toda la tranquilidad del mundo, ¿sí? No sé si sí, quedó mire, clara mi duda es, no, sí, mi duda era nada más porque ya ve que por lo general tenemos casi 8 días para entregar las Así tareas. es, así Entonces, es. como de videoconferencia a videoconferencia. Pero Ujú, como ahora pues tenemos una hoy y vamos así a es. tener otra el jueves, por eso era mi duda. Así, espero que estemos de acuerdo, ¿no? Con la dinámica que vamos a utilizar. Sí, tampoco quiero decir que tiene que quedar la unidad 2 para el próximo jueves, ¿sí? De ninguna manera, ¿sí? Pero si ustedes realizan la actividad, pues yo me daré la tarea de retroalimentar, de apoyarlos, ¿sí? Para que esto se logre en el objetivo que estamos buscando, ¿sí? Entonces, por eso la actividad del jueves va a ser una actividad de aplicación del conocimiento que ustedes ya están adquiriendo de la estadística en la unidad 1, estadística en la unidad 2, y tengamos una aplicación de estadística inferencial, ¿verdad? En la unidad 3, ¿sí? Entonces, ese también es de investigación, la unidad 3. No vamos a inventar nada, que quede claro, ¿sí? No vamos a inventar nada. Lo único que quiero de ustedes en las actividades son las conclusiones personales, ¿sí? De lo demás, ¿verdad? Como me han preguntado algunos de ustedes, Inge, lo inventamos los números y no. Esto es que ustedes encuentren datos comprobados, que verifiquen que el muestreo por conveniencia, ¿verdad? Tiene esta aplicación y este concepto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a entrar en detalle con estos conceptos para ir analizando los términos, ¿verdad? Y cada uno de ellos. ¿Alguna otra pregunta? Maestro, dijo que en la unidad 2 vamos a trabajar normal y ya en la unidad 3 va a ser todos los comentarios que nosotros hagamos. Repito, sí, comenté que en la unidad 2 vamos a hacer los conceptos que vienen aquí, que vamos a explicar el día de hoy, ¿sí? En la unidad 3, yo en la videoconferencia les voy a plantear unos ejemplos, ¿verdad? De aplicación de la estadística en las ciencias sociales, para que ustedes investiguen unos afines a los que yo presente. Y ese va a ser el contenido de la actividad. ¿De acuerdo, María? Está bien, maestro, gracias. Muy bien, muy buena pregunta, ¿eh? Entonces, esa va a ser la dinámica en función a que cabe aclarar, ¿verdad? Que la razón por la que el jueves va a ser la videoconferencia y de 6 a 7 es porque nos dieron un espacio, ¿verdad? Antes de que entrara la Semana Santa y pues hay que aprovechar, ¿sí? Por eso lo estamos haciendo a este ritmo y bajo este esquema, ¿de acuerdo? Entonces, voy a vamos a compartir, ¿verdad? Información de la unidad número 2, ¿verdad? Sobre la marcha vamos a ir explicando y vamos a entender los términos que mencionamos, ¿verdad? Y que estuvimos platicando, ¿sí? De la misma manera, ahí en el foro de dudas, ahí aparece, ¿verdad? Algunos espacios, algunas ligas que les sirven. No son las únicas, me sorprendieron, ¿verdad? Con la investigación que realizaron en función a cada una de sus actividades que se complementaron mucho mejor, ¿verdad? De lo que aparecía, ¿verdad? En cada una de las muestras que pusimos en la unidad número 1.
Entonces, lo mismo va a suceder en la unidad número 2. Ustedes tendrán la opción. Esto es enorme en cuestión de información en la red, en cuestión de, ya todo aparece ahí y lo importante es utilizar lo que está debidamente comprobado. ¿Eh? Para eso nosotros pues vamos a dar su revisión considerada y esperemos que tengamos ese aprendizaje que buscamos. Un detalle antes que se me olvide, no tengo el nombre específico, pero por el chat se lo voy a comentar. El nombre del profesor que puso una de ustedes ahí en la actividad de la unidad 1, ahí le encargo que me explique de dónde nace ese nombre porque no le entendí, ¿verdad? El nombre de su Yo servidor. fui profesor. Lo que pasa es que la carátula la Sí, tomé de una clase que llevamos con el licenciado maestro Leo Urbino. Ah, bueno. Entonces, y me quedé con la idea de que sí había cambiado su nombre, porque cambié el nombre de la materia Ok. y la fecha y todo. No hay Y ningún se me problema. fue. Pero me alegró la mañana. Yo ya cambié de nombre, ya era necesario, ¿verdad? Con que no incursionemos en otro espacio, con eso es suficiente, ¿verdad? Muy bien, compañera, era un comercial. Ok, entonces compartimos, ¿verdad? Esa hoja en Word que ustedes van a encontrar en su foro de dudas, que viene siendo esa que está aquí, ¿sí? Aquí están las indicaciones y vamos a iniciar con esta liga. Y vamos a desarrollar la información que nos brinda. Ok, en esta parte nos da unos tipos de muestreos y sus usos en las ciencias. Hay muchos modos, ¿verdad?, de estudiar pequeños grupos para extrapolar conclusiones gracias a la estadística. Es muy complicado analizar una población en total. Esa es la razón por la que existe el muestreo. Entonces, inclusive de la población, se recomienda, ¿verdad?, que lo que vayamos a estudiar, pues podamos tener una identificación muy cerca, ¿verdad?, o un subconjunto de esa población y de ahí, entonces, nosotros desarrollar, ¿verdad?, nuestro muestreo. Es decir, si de una población en la que existen, ¿verdad?, niños, existen jóvenes, existen mujeres, existen hombres, existen adultos, ¿verdad?, existen profesionistas, existen estudiantes, existen, en fin, si ya sabemos qué es lo que vamos a buscar o qué pretendemos encontrar, entonces sí sería bueno que de una población total escojamos la población afín a lo que podamos entender. Y de esa población, entonces sí, saber qué cantidad, ¿verdad? Es decir, si yo tengo una población de, vamos a decir así, ¿no?, de mil habitantes, pero yo sé que 500 son mujeres y 500 son hombres, y voy a estudiar, ¿verdad?, el caso, ¿sí?, de una situación, vamos a decir así, una situación de enfermedad que se le da a los hombres nomás. Pues lógico que voy a utilizar la población de los 500 hombres. Entonces, de esos 500 hombres, aplicamos un criterio, una fórmula o algo que ya está estipulado, ¿verdad? Entonces, de eso nosotros escogemos una muestra y esa es la muestra a la que nosotros le vamos a desarrollar la investigación, ¿verdad? Ya sea a través de entrevistas directas, ya sea a través, ¿verdad?, de cuestionarios, ya sea a través de visitas domiciliarias, ya sea a través del internet, ahora que se hacen muchas encuestas sobre algo en particular que queremos saber, pues es exclusivo para esa gente y esa población
Y de esa muestra, pues entonces yo obtengo los datos que yo estoy buscando. Y con eso, con esos criterios, pues ya me estoy acercando a la realidad de lo que yo estoy buscando. Es decir, mi eh, Ya no escuché aquí nada. a los procedimientos estadísticos que se utilizan para seleccionar muestras que resulten representativas de la población a la que pertenecen y que constituyen determinada. Aquí en esta información, ¿verdad? Analizaremos los distintos tipos de muestreo que existen, tanto los aleatorios como los no sistemáticos, ¿sí? Entonces, el muestreo en la estadística inferencial, pues viene siendo lo siguiente. Dice, en estadística, el concepto muestra se utiliza para denominar a cualquier subconjunto posible de una población determinada. Es decir, la muestra es una parte de la población, ¿sí? Así, cuando se habla de una muestra, se está haciendo referencia a un conjunto determinado de sujetos que parten de un grupo más grande, es decir, la población, ¿sí? La estadística inferencial es la rama de esta disciplina que se Se está cortando, maestro, no lo escuchamos. No. Y ahora estoy en la línea que nos funcionó la vez pasada. Me voy a cambiar a la otra. Ya. No, ya lo estamos escuchando, pero como que se queda congelado un rato, ¿verdad? Sí, probable. Es que sinceramente están bien saturadas las líneas porque la gente está en casa. Sí, profe, de repente se le corta mucho la voz. Así es. Ok, pues vamos a luchar contra esa adversidad, ¿de acuerdo? Entonces, les comentaba, ¿verdad? Que la estadística inferencial, pues es la rama de esta disciplina que se ocupa de estudiar muestras para llevar a cabo inferencias. Es decir, ¿verdad? Inferencias es desarrollar conclusiones sobre el estudio de alguna situación social, ¿verdad? De cualquier índole, ¿sí? Ya la estadística no está exclusivamente en donde se encuentran nomás la estadística cuantitativa, es decir, donde se encuentran los números. Entonces, la parte inferencial hoy en día se desarrolla y se estudia también a través de la estadística. Entonces, para eso son las muestras, ¿sí? No generalizar las conclusiones obtenidas a pequeña escala, ¿sí? Entonces, con esa pequeña muestra o comparado con la población es pequeña, pues nosotros debemos de tener un % o más de acierto de lo que pretendemos encontrar. Con eso, con esa muestra, después del análisis y el estudio y el desarrollo de la actividad que pretendemos hacer, vamos a obtener un resultado positivo en ese sentido. Cuando es menor, entonces ya el margen de error, pues ya pues no nos permite asegurar, ¿verdad?, que se está cumpliendo con lo que estamos buscando, ¿sí? Existen dos tipos principales de muestreo. Dice el aleatorio probabilístico, ¿sí? Es el que, así como lo menciona el libro o el programa de estudios, mejor dicho, probabilístico. Es decir, el muestreo que se hace por alguna actividad al azar, ¿sí? Es el muestreo probabilístico o al azar, ¿verdad? Por eso es aleatorio. Y el no aleatorio o no probabilístico, ¿verdad? Que son los dos tipos de muestreo que aparecen, ¿verdad?, en la información del programa. También conocido como no probabilístico. A su vez, cada una de las dos grandes categorías incluye diversas clases de muestreo que se distinguen en función de factores como las características de la población de referencia
o las técnicas seleccionadas empleadas. Y estos son muestreo aleatorio una probabilidad de ser escogidos. Es cuando hablamos, ¿verdad? Aquí bajó la conexión a internet. Ok, ahí está. Déjenme cambiarme a ver qué pasa con la otra línea. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces vamos a intentar con esta liga, ¿verdad? A ver qué nos pasa. Y si no, nos regresamos a la anterior, que es un poco más fuerte. ¿Verdad? Entonces, el primer tipo de muestreo probabilístico es el muestreo aleatorio simple. Y el concepto así generalizado nos dice de la siguiente manera. En este tipo de muestreo, las variables relevantes de la muestra tienen la misma función de probabilidad y son independientes entre ellas. La población tiene que ser infinita o bien finita con reposición de elementos. Cuando decimos que es una población infinita, pues no se sabe, de acuerdo a la investigación, lo que estamos haciendo para obtener esa población que tenga fin, ¿verdad? Por ejemplo, menciona uno de los libros, ¿verdad? De estadística. Dice, la población que tiene que ser infinita, por decir, si nos piden, desarrolla un estudio sobre la población que toma agua en botes, ¿verdad? De plástico. Pues definitivamente no es una población que me dé el dato exacto, ¿verdad? En cambio, si me pide aquí la población finita, ¿verdad? Es cuando sí se puede tener la cantidad total de miembros de esa población, ¿sí? Entonces, esto a lo mejor sí lo podemos obtener en los alumnos que estudian en una escuela, ¿verdad? Es una cantidad fija que nos la da el ciclo escolar al inicio del periodo, ¿sí? Los que estamos participando en esta videoconferencia, pues deben de ser, ¿verdad? 11 alumnos y el profesor y el soporte técnico, ¿verdad? Entonces estamos hablando de 13 personas. Es una población, ¿verdad? Que tiene número final, ¿sí? Entonces, ese es de acuerdo, ¿verdad? A los tipos de poblaciones. Entonces, el muestreo aleatorio simple es el que más se utiliza en la estadística inferencial, pero es menos eficaz en muestras muy grandes. Es decir, es recomendable para muestras pequeñas. Y luego nos dice el estratificado. Es un muestreo aleatorio. Estratificado consiste en dividir la población en estratos. Un ejemplo de esto sería estudiar la relación entre grado de satisfacción vital y el nivel socioeconómico. A continuación, se extrae un número determinado de sujetos de cada uno de los estratos por tal de mantener la proporción de la población de referencia. Es decir, de la población, ¿verdad? Nosotros hacemos dos estratos, ¿verdad? Los dividimos en dos partes y de cada parte obtenemos una muestra. Y de esa manera abarcamos el total de la población. Entonces, es una manera igual. Es probabilística, por lo tanto, todos pueden participar. ¿Sí? No se sabe cuáles van a ser. De conglomerados. En estadística inferencial, los conglomerados son conjuntos de elementos poblacionales, como pueden ser las escuelas o los centros hospitalarios públicos de un municipio. Al llevar a cabo este tipo de muestreo, se divide la población en los ejemplos, una localidad concreta, en varios conglomerados y se elige de forma aleatoria alguno de ellos para estudiarlos, ¿sí? Si hablamos, ¿verdad?
de una escuela, pues igual, a lo mejor están por carrera, ¿sí? A lo mejor están por grupo, ¿sí? Por niveles. Entonces tú vas a escoger qué quieres estudiar, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú buscas en esa institución? O a lo mejor están por sexo también y utilizas nada más los masculinos o los femeninos, lo que te convenga, ¿sí? Entonces haces esas conglomeraciones y tú seleccionas entonces una muestra. Si se fijan, los dos últimos, el estratificado y de conglomerados, primero se aplica una técnica, pero al final aplicamos un muestreo aleatorio simple. Es decir, primero los separamos y luego seleccionamos cuál va a ser nuestra muestra. Esos serían los probabilísticos, ¿verdad? Junto con este sistemático que aparece aquí. Cosa que en nuestro programa aparecen 3 tipos en probabilísticos, ¿verdad? Y el sistemático nos dice, en este caso se empieza dividiendo el número total de sujetos u observaciones que conforman la población entre el que se quiere utilizar para la muestra. Posteriormente se escoge un número al azar entre los primeros y se va sumando de forma constante este mismo valor. Los elementos seleccionados pasarán a formar parte de la muestra. Este sistemático igual se escoge, de acuerdo a la población, se escoge una estrategia ya establecida. Ordenas a los miembros de la población y a lo mejor decides, porque te conviene, de una población de 100, hacer el estudio a 20 personas y te conviene que a lo mejor van a ser, ¿verdad?, de 2 en 2. Y el que aparezca de 2 en 2 hasta llegar al 100 te va a dar los primeros 20 y esos son los que vas a utilizar. Pero ya aplicaste un sistema, aplicaste, ¿verdad?, una estrategia, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo sistemático. Y en los no probabilísticos nos vamos a encontrar, ¿verdad? Aquí aparece algo más técnico. Dice, los muestreos no probabilísticos utilizan criterios con un bajo nivel de sistematización que procuran asegurar que la muestra tenga un cierto grado de representatividad. Este tipo de muestreos se emplean principalmente cuando no es posible llevar a cabo otros tipos, ¿verdad?, del tipo aleatorio, ¿sí? Lo cual es muy habitual a causa del elevado costo de los procedimientos de control. El número 1 que aparece aquí, ¿verdad?, es de conveniencia, ¿sí? En el muestreo intencional o de conveniencia, el investigador escoge de forma voluntaria los elementos que conformarán la muestra, dando por supuesto que ésta será representativa de la población de referencia. Un ejemplo que resultará familiar a los estudiantes de psicología es la utilización de alumnos como muestra opinática por parte de profesores universitarios, ¿sí? Entonces me conviene utilizar, ¿verdad?, esta estrategia. Normalmente la usamos cuando realizamos el cálculo numérico a través de su fórmula, qué muestra nos conviene en ese tipo de población para desarrollar la actividad. Entonces ya no es probabilístico. Tú decides, ¿verdad?, bajo qué esquema vas a obtener la muestra. Esta es la que nos llamó la atención, la muestra de bola de nieve o en cadena. Ya apareció otro nombre, un poco más académico. Dice, en este tipo de muestreo, los investigadores establecen contacto con sujetos determinados. A continuación, estos consiguen a nuevos participantes para la muestra hasta completarla. Es decir, el primero, ¿verdad? Vamos a suponer, vamos a entrevistar a personas que tengan diabetes, sean hombres o mujeres, no especifica, ¿sí? Entonces, en esa entrevista queremos obtener información, si les llega medicamento, si les dan el servicio público o lo hacen particular. En fin, desarrollamos un test, ¿verdad?, que me brinde a mí los elementos, ya sea cuantitativos o cualitativos,
para yo estudiar el caso de los diabéticos en una población. La población, ¿verdad? Es en un total de 1000 habitantes. Lógico que de los 1000 habitantes no hay los 1000 diabéticos. Bueno, entonces existe a lo mejor un registro que nos pueda ayudar. Entonces, de los 1000 habitantes, a lo mejor 50 son los diabéticos. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces, no es necesario que estudiemos los 50 miembros de la población que son diabéticos. Ok, podemos reducirlo a una muestra, ¿sí? Que a lo mejor un 20% es suficiente, ¿verdad? Para llevar a cabo un resultado que me brinde la información que estoy buscando. Entonces, de 50 diabéticos, ¿sí? Un 20% serían 10 de ellos. Si yo quiero usar el bola de nieve, es muy práctico porque la mayoría de ellos se conocen. Yo le aplico el test, le da el cuestionario a un diabético y él me puede indicar el siguiente, ¿sí? Y el otro me puede indicar el otro diabético, hasta completar mi muestra de 10, ¿verdad? Miembros de esa enfermedad, ¿sí? Que podamos estudiar y ayudar. ¿Qué vamos a obtener? Obtenemos información que me conviene para tomar decisiones y aportar posibles soluciones ante las instancias correspondientes, ya sea los servicios de salud, ya sea el gobierno. Entonces, eso me permite realizar. Es un ejemplo de cómo podemos utilizar el muestreo en cadena o bola de nieve. ¿Sí? También nos menciona el muestreo por cuotas o accidental. Dice, hablamos de muestreo por cuotas cuando los investigadores escogen un número concreto de sujetos que cumplan una característica determinada. Por ejemplo, mujeres españolas de más de 65 años con deterioro cognitivo severo, ¿sí? Entonces, se hace el estudio a esas personas, entonces ya se escoge de esa población un muestreo, ¿sí? A partir de su conocimiento sobre los estratos de la población, el muestreo accidental se usa con frecuencia en las encuestas, ¿sí? Entonces, estos son en sí los muestreos que vamos a desarrollar y que vamos a complementar, ¿verdad? Con cada uno de su información. Vamos a ver un video que nos ayude, ¿verdad? Todavía más a conocer lo que es la estadística inferencial y los tipos de muestreo, ¿sí? Iniciamos con uno básico de estadística inferencial. Inferir significa extraer una conclusión a partir de hechos generales. ¿Se escucha? ¿Yarele? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces le vamos a dar continuidad. Dura muy poquito este video para continuar con el otro. O particulares. Aplicando este término al estudio de cuestiones estadísticas, se busca obtener conclusiones de una población a partir de la información limitada de una muestra. Aquí tenemos escrita la definición. En la estadística inferencial se estudian técnicas y procedimientos con el objetivo de extender o generalizar
la información de una muestra a la población completa. Supongamos que esta es una población de objetos. De aquí tomemos una muestra. Y de esta muestra tomemos la información de una o varias variables. En la estadística descriptiva se usan números, tablas y gráficas para describir la información de un conjunto de datos. Las conclusiones que se obtienen se refieren a la muestra. En cambio, en la estadística inferencial, se busca extender la información obtenida de una muestra a la población completa. En este caso, es crucial contar con una muestra representativa de la población. Sin embargo, casi nunca se tendrá seguridad completa de la validez de una afirmación. En la siguiente sección especificaremos con más detalle el problema de inferencia al que nos dedicaremos mayormente en este curso. Ok, si nos damos cuenta, aquí está una división, ¿verdad? Que nos puede ayudar a entender la estadística descriptiva y la estadística inferencial, que la mayoría de ustedes puso como concepto en la unidad número 1, ¿sí? Entonces, aquí el video, por eso lo quería pasar, ¿verdad? Porque es muy concreto y nos dice que de una población obtenemos una muestra. De esta muestra, ya a través del estudio de lo que pretendamos encontrar, ¿verdad? Ahí es donde entra la investigación, que repito, puede ser a través de cuestionarios, puede ser a través de test, ¿verdad? A través de internet, ¿verdad? A través de una aplicación, que nosotros obtenemos los datos que estamos buscando. Cuando nosotros los datos, ¿verdad? Los hacemos numéricos, ¿sí? Para demostrar a través de gráficas, a través de medidas de tendencia central, de dispersión. Entonces estudiamos la muestra a través de una estadística descriptiva. Es decir, hablamos de elementos cuantitativos, es decir, cuántos hay. Pero cuando de la población, ¿verdad? Estudiamos una muestra y obtenemos esos datos y vemos qué cualidades, qué características tiene esa muestra, porque así el cuestionario nos los arrojó. Entonces nosotros estamos estudiando, ¿verdad? ¿Qué inferencia hay de la muestra en la población en general? ¿Sí? Entonces esa es la aplicación estadística en cada una de estas partes. Tienen relación, que quede claro. Cuando nosotros obtenemos la información de estadística descriptiva, estos datos que obtenemos, como es la media, la mediana, la moda, ¿verdad? La varianza, la desviación estándar, ¿sí? Cuando tenemos esa información, la gráfica, nosotros nos sirve para obtener, ¿verdad? Correctamente la estadística inferencial, porque esos datos nos sirven para saber qué tamaño de la muestra es la correcta de acuerdo a la población que estemos estudiando y qué pretendemos hacer. Entonces ustedes, ¿verdad? Pues podremos tener esa pregunta, ¿no? Un matemático sí la va a realizar, ¿verdad? Es decir, de 100,000 habitantes, ¿verdad? De los cuales ya depuré a una muestra, ¿verdad? De 5,000, ¿verdad? Que tienen las mismas características. Entonces yo hago un cálculo matemático para que me diga a mí, de acuerdo a la característica y de acuerdo a lo que yo quiero obtener, que no tenga margen de error, matemáticamente me va a decir que a lo mejor el 5% de esa población es la suficiente. Es decir, de 5,000 que reúnen esa característica de esa población, el 5% sería 5 por 5, 25, nos da 250 miembros de esa población. Entonces, esos 250 son los que yo voy a estudiar y son suficientes para que me den a mí el razonamiento permitido para poder yo resolver, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo?
La clase pasada, la videoconferencia pasada, yo les comentaba y les ponía como ejemplo la aplicación, por decir, de la estadística en la política. Y yo les comentaba que a pesar, yo toda mi vida de que soy mayor de edad he ido a votar, ¿verdad? No pertenezco, lo digo, ¿verdad? A ningún partido en concreto, pero me gusta, ¿verdad? Participar, es una participación ciudadana. Pero les dije la clase pasada que nunca me han entrevistado. Nunca me ha tocado ser parte de esa muestra. Imagínense, entre millones de votantes, pues lógico que ellos tienen su esquema de cómo desarrollar las poblaciones, ¿sí? Entonces, de esa población escogen a lo mejor mitad mujeres, mitad hombres, ¿verdad? Escogen, ya hay un cálculo ahí, qué muestra le conviene en cada casilla. Y de esa manera desarrollan su información, que a las primeras 2 horas ya hay una tendencia con un margen de error de 5% y no pasa de ahí, ¿verdad? Entonces es una técnica, ¿verdad? Estadística que nos da a nosotros la información rápidamente, ¿sí? Ese es un ejemplo, ¿verdad? Muy común que tenemos sobre muestras que desarrollamos y conocemos cotidianamente. Preguntas. Como por ejemplo, maestro, ahora está haciendo lo del INEGI. Ándale. También se puede considerar, porque, bueno, se supone que van a ir a todas las casas y demás, pero hay casas Así pues en es. las que no les van a abrir o no encuentran a las personas, y entonces me imagino que también se toma una muestra, ¿verdad? Para poder hacer esto. Yo quiero pensar que en el caso de INEGI, ellos, hasta donde yo sé, tienen la obligación de encuestar a todos. A todos, ¿por qué? Si no están, vuelven. Y si no, como que les dan una lista de sectorial, voy a llamarle así, que les toca al representante de INEGI o al trabajador de INEGI, y si no lo encuentra porque trabaja, él vuelve, y si no, vuelve. Se los digo, por ejemplo, en su casa, donde yo vivo, ¿verdad? Trabajamos los dos y constantemente pues, la casa está sola, ¿verdad? Entonces, hasta que nos encontrar, ahorita encuentran a todo mundo, ¿verdad? Estamos resguardados y es una, desgraciadamente, ojalá ellos también estén teniendo su pausa, ¿verdad? Pero si no, ellos los puedan recibir, ¿verdad? O cuando menos a distancia, que se usen las reglas y las medidas de seguridad y higiene, ¿verdad? Sobre esta contingencia, pero hasta donde yo sé, ¿sí? Tengo entendido que los de INEGI sí es importante que se obtenga toda la estadística del país. ¿Por qué? Porque de ahí, de ese cuestionario, van a obtener datos muy importantes, ¿sí? Y posteriormente se harán poblaciones afín a los datos que encuentren. Y de esas poblaciones se harán muestras para obtener estadísticos que les permitan al gobierno, ¿sí? Proporcionar los servicios adecuados, ¿sí? Maestro, Sí, maestro. perdón, ¿y las personas indigentes, cómo las toman en cuenta? Gente que vive en la calle. Sí, muy buena pregunta. Ahí yo considero que debe de haber algunas fundaciones o algunos gente que tenga pues, no sé, algo debe de haber, ¿verdad? Para obtener ese importante dato porque son ciudadanos, ¿sí? Entonces se complica. Probablemente, ¿verdad? Ellos tengan algún margen para ese tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, definitivamente no tengo el dato, ¿verdad? Cómo se obtiene esa importante información, ¿sí? Porque ahorita en las ciudades hay bastantes indigentes, ¿eh? Sí, y no tenemos datos concretos sobre ellos, ¿sí? Entonces sí es complicado, pero pues el objetivo que pretende una estadística tan amplia como INEGI es un censo, pues creo, ¿verdad? Que tiene su razón de ser y es importante. Así, no sé, por ahí yo no soy muy de leer malamente, ¿verdad? Lo leo muy poco de leer la Biblia, pero el censo se realiza
desde los siglos de los siglos, ¿verdad? Entonces, no crean que lo inventó el gobierno actual, siempre se ha realizado, ¿verdad? Entonces, les ha ayudado, ¿verdad?, a esa información para tomar decisiones justas y adecuadas, ¿sí? Entonces, hay que apoyar este tipo de actividades para que nosotros seamos partícipes, ¿verdad?, en ese resultado, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Ok, vamos a visualizar otro video sobre esta información. El principal objetivo de una investigación de mercado ¿Se escucha? Sí, Ahí va. es obtener Ahora una información de Ok, continuamos. un segmento específico para contribuir en la toma de decisiones de una empresa. Cuando se trabaja con poblaciones muy grandes, es necesario recopilar esta información de una manera que implique menor tiempo y costos. Es por esto que se permite elegir solo algunos elementos que representan a toda la población. Para seleccionar los elementos que van a conformar la muestra, tenemos que hacer uso de las técnicas de muestreo, que a su vez pueden clasificarse en probabilísticas y no probabilísticas. Comencemos por explicar en qué consisten estas últimas. Muestreo no probabilístico. Se define de este modo al muestreo que se basa principalmente en el juicio personal del investigador y no del azar. Las técnicas no probabilísticas más comunes son los muestreos por conveniencia, por juicio, por cuotas y de bola de nieve. Muestreo por conveniencia. Busca obtener una muestra de elementos convenientes, esto es, que se encuentren en el lugar y momentos adecuados. La selección se deja en manos del entrevistador. Muestreo por juicio. Es una forma de muestreo por conveniencia, en el cual los elementos se seleccionan con base en el juicio del investigador. Este, basado en su experiencia, evalúa cuáles son los elementos más representativos de la población de interés. Muestreo por cuotas. Se conforma por dos etapas. Primero, se desarrollan categorías de control o cuotas, las cuales pueden incluir, por ejemplo, el sexo o la edad. Posteriormente, de cada cuota se selecciona un determinado número de elementos, por conveniencia o por juicio del investigador. Muestreo de bola de nieve. En esta técnica se selecciona un grupo inicial de individuos, a los que después de haber sido entrevistados, se les pide que identifiquen a otras personas que pertenezcan a la población meta de interés. El muestreo de bola de nieve suele utilizarse con poblaciones poco comunes. Muestreo probabilístico. En esta categoría, las unidades del muestreo se seleccionan al azar. Las principales técnicas de muestreo probabilístico son el muestreo aleatorio simple, el sistemático, el estratificado y por conglomerado. Muestreo aleatorio simple. Se distingue porque en él, cada elemento tiene una probabilidad de selección igual y conocida, ya que la muestra se determina usando un procedimiento aleatorio. Muestreo sistemático. Ponerlo en práctica implica conocer la población y el tamaño de la muestra, pues ambos deberán dividirse. El resultado será el intervalo que se usará para seleccionar los elementos. Se elige un número aleatorio entre 1 y el intervalo. Después se toma sucesivamente cada elemento sumando el intervalo. Muestreo estratificado. Es un procedimiento de 2 pasos, en el que la población se divide en subpoblaciones o estratos. A continuación, se seleccionan los elementos de cada estrato por medio de un procedimiento aleatorio. Muestreo por conglomerado. En un principio, la población meta se divide en subpoblaciones o conglomerados. Luego, se selecciona una muestra aleatoria de conglomerados. Si en la muestra se incluyen todos los elementos del conglomerado, tenemos muestreo por conglomerados de una etapa. En cambio,
Si de cada conglomerado seleccionado se extrae de manera probabilística una muestra de elementos, estamos ante un muestreo por conglomerados de 2 etapas. Antes de elegir una de estas técnicas, recuerda que de la selección de la muestra dependerá el éxito o el fracaso de la obtención de la información de mercados para la toma de decisiones. Vamos a compartir el otro video para, ¿verdad?, complementar la información. Ya se está aclarando, ¿verdad?, los dos tipos de muestreo, ¿sí? Y ya en este último video ya le dio importancia hasta el final, que es muy importante la muestra, que seleccionemos una muestra correcta de acuerdo a lo que queremos investigar, ¿sí? Entonces el tamaño de la muestra pues también importa. ¿Buscas llevar el control móvil de tu personal? Hola, bienvenido a este tutorial. En esta oportunidad estaremos viendo el muestreo. Como es de saber, cuando trabajamos con poblaciones muy grandes, es necesario tener en cuenta una muestra. Pero para poder seleccionar los elementos que van a conformar nuestra muestra es que tenemos que hacer uso de estas técnicas de muestreo. Entre ellos vamos a encontrar dos técnicas bastante marcadas, una que es la probabilística y la otra que es no probabilística. Pero para poder entender mejor este tema, vamos a ver el siguiente video. Bien, esta es una idea de una muestra de un pastel. Como les estaba comentando, hay tipos de muestreo probabilístico y no probabilístico. Quiere decir que aquí no interviene la probabilidad, en este caso en el no probabilístico. Tenemos muestreo no probabilístico por cuotas, opinático, casual, intencional. ¿Cuáles son las diferencias entre probabilístico y no probabilístico? Posibilidad de elección. Fíjense, posibilidad de elección, todos los individuos tienen posibilidad de ser elegidos. Esto tiene que ver con el probabilístico. ¿Cuál es la facilidad? Lo más fácil a veces es el muestreo no probabilístico. La representatividad. ¿Quién tiene mayor representatividad? En este caso le estamos asignando al muestreo probabilístico. Muestreo aleatorio. Vamos a tener la siguiente división. El muestreo aleatorio simple, el muestreo aleatorio sistemático, el muestreo aleatorio estratificado y el muestreo por conglomerado. Veamos algunas características y ejemplos. Muestreo aleatorio simple. Fíjense, tengo esta población de dibujitos. Cada uno de estos honguitos es nuestra población y vamos a tener que seleccionar una muestra de esta población. Para ello puedo optar por una ruleta y en forma aleatoria me va a ir seleccionando cada uno de estos muñequitos y hasta formar mi muestra. A ver, veamos el ejemplo. Ahí tenemos la ruleta y elige al azar el muñequito azul, después el rojo, el verde. Bien, y se dan cuenta, todo es al azar. Veamos el muestreo aleatorio sistemático. Para poder encontrar el muestreo aleatorio sistemático debemos hacer previamente algunos cálculos. Primero, conocer la población. En este caso tengo una población de 20 individuos. Conocer mi muestra, de esos 20 voy a extraer 6 individuos. Y voy a conocer los intervalos. ¿Cómo obtengo el intervalo? Dividiendo la población entre la muestra. En este caso va a ser 3.
Fíjense, en forma aleatoria elijo un color y a partir de ahí empiezo a contar 1, 2, 3. El intervalo era de 3, así que este va a salir 1, 2, 3. Y así sucesivamente. Cada 3 individuos va a ser seleccionado hasta formar mi muestra. Esto con respecto al sistema, al muestreo aleatorio sistemático. Muestreo aleatorio estratificado. En este caso, como has podido ver, la población se ha subdividido en 2 estratos. Y son extraídos en forma aleatoria cada uno de sus individuos hasta formar o determinar mi muestra. Hay que tener en cuenta eso. Después tenemos el muestreo aleatorio por conglomerados. En este caso la población la hemos subdividido en subpoblaciones, si podríamos llamarlos así. Y ahora no vamos a extraer a cada individuo de estas pequeñas poblaciones, sino lo que van a ser extraídos son grupos completos. Observen. Bien, y así vamos extrayendo grupos completos hasta completar la muestra que necesitábamos. Esto es respecto al muestreo aleatorio por conglomerados. Recordemos entonces, el muestreo probabilístico y no probabilístico diríamos que es la división de las técnicas de muestreo. En el muestreo probabilístico se basa en la selección de los elementos al azar. Otra idea, en el muestreo aleatorio simple, todos los elementos tienen la probabilidad de ser elegidos. En el muestreo aleatorio sistemático, que es un muestreo probabilístico en donde no se aplica la selección aleatoria simple, como hemos visto. En el muestreo aleatorio estratificado es en donde la población se divide en subpoblaciones o estratos. En el muestreo aleatorio por conglomerados es el muestreo probabilístico en donde las unidades de muestreo en cada etapa son extraídas de una población de unidades. Recordemos que el muestreo estratificado es el más adecuado para algunos casos que necesitamos hacer estudios en el mercado, en función de determinadas características es necesario. Esto de acá, estos grupos son excluyentes, a los cuales se denominan estratos. Dentro de cada uno de los subgrupos se elige de forma aleatoria a los individuos, de un número previamente determinado para cada estrato. Así, la cantidad de individuos a escoger en cada estrato recibe el nombre de fijación de la muestra. Puede hacerse de diferentes formas. Hay que acordarnos que tenemos fijación simple, en la que cada estrato se le asigna el mismo número de individuos. También tenemos fijación proporcional. La asignación de los individuos a cada estrato es proporcional al número de individuos que componen la muestra. Y por último tenemos la fijación óptima, que aquí es donde interviene la varianza. Acuérdense que es el número de individuos que se asigna a cada categoría. Está en función de la desviación típica. De este modo, cuando la desviación típica es muy pequeña, bastará con una muestra pequeña. Por el contrario, cuando la desviación típica sea elevada, la muestra deberá ser mayor. Bien, espero que este video tutorial les haya servido para este capítulo. Nos estaremos encontrando en los siguientes tutoriales. Éxito. Listo. ¿Verdad? Esos 2 videos ya nos amplía, ¿verdad? El concepto de las técnicas de muestreo. Entonces ya lo interpretamos todavía mejor de cuando lo vimos teóricamente, ahora lo visualizamos y ya nos damos cuenta de cada uno de ellos cómo es que va avanzando, ¿verdad? La información. Entonces, en el último video ya mencionó al último diferentes términos
que vienen siendo las medidas de dispersión, ¿sí? Que son importantes e influyen cuando calculamos una desviación estándar, ¿verdad? Una desviación típica, una desviación estándar, una varianza. Esto influye para el cálculo del tamaño de la muestra, ¿verdad? No vamos a entrar en cuestiones matemáticas, no es el fin, ¿verdad?, que estamos buscando aquí en psicología social, ¿sí? Entonces, pero más sin embargo, ya sabemos que existen, ya las entendemos, ya cuando menos las escuchamos y sabemos cuál es el concepto, ¿verdad?, de lo que se da en estadística y lo importante que tiene el hecho de seleccionar la técnica de muestreo adecuada, ¿verdad?, de acuerdo a lo que vayamos a realizar, ¿sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo de la actividad, ¿verdad?, para que visualicen cómo lo vamos a realizar. Y nos falta el último punto, aquí lo vamos a ver en el ejemplo, ¿sí? De una manera concreta. ¿Qué es lo que ocurre con el tamaño de la muestra? ¿Se desconectó el maestro? Igual me parece a mí que se desconectó. Sí, ya no. Igual a mí. ¿Se irá a volver a conectar, profe? Pues a lo mejor tuvo algún como que se le ha ido la luz, ¿no? Algo así. Pero me imagino que sí, porque dijo que iba a hacer lo de proyectarnos el trabajo y el último tema, ¿verdad? Ah, ok, Y eso gracias. comentó. Yo creo que se le fue al internet. Ya ven que estaba batallando. Yo creo que también eso pasó. ¿Cómo le en la cuarentena? ¿Ya me escuchan? Ay, ya. Ya, maestro. Un complot, ¿verdad? No van a creer, pero me aventé una novateada. No me di cuenta, trabajé todo el día con la máquina y no la había cargado. Se le acabó la pila. Pero aquí estamos. Vamos a visualizar un ejemplo de la actividad, ¿verdad? La actividad de la unidad 2, ¿sí? Para que lo interpretemos. Igual, ¿verdad? Vamos a realizar una presentación y los conceptos que nos están pidiendo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se mira, va? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Yo sí los miro. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ah, Sí. muy bien. Ok, entonces vamos a desarrollar los conceptos. Igual esta es una opción.
es una alternativa, ¿verdad? Como se los estoy mostrando, lo que es el muestreo probabilístico, los tipos de ellos, aquí está en este diseño, ¿verdad? Y desarrollamos el concepto de cada uno de ellos. Hay palabras, vamos a decir así, sinónimas, y algunos le ponen muestreo aleatorio, nada más, en algunos libros, ¿verdad? Y en algunos le ponen muestreo probabilístico. Nosotros usaremos, ¿verdad? Que es el muestreo probabilístico, y el otro tipo sería el muestreo no probabilístico. Entonces, este muestreo, pues hay muestreo, ¿verdad? Aleatorio simple. En el video, uno de los videos dice muestreo aleatorio estratificado, muestreo aleatorio por conglomerados y muestreo aleatorio sistemático. Entonces, lo que quiere decir, ¿verdad? Que todas las técnicas de muestreo probabilístico, todas son en algún momento, ¿verdad? La aplicación de la probabilidad, es decir, ¿verdad? Sus datos se obtienen al azar y en algún momento, ¿verdad? Existe, ¿verdad? Esa situación, pero el único que es directo en el que todos están, ¿verdad? Comprometidos o con la probabilidad de que pueden participar es el aleatorio simple. Ya los otros tres, existe una razón antes de, ¿verdad? Que se realiza una técnica específica para cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, este es el muestreo probabilístico. Aquí desarrolla los conceptos igual investigados con sus ejemplos, tratando de que los ejemplos sean más de, pues, ejemplos generales, ¿verdad? Que vayan más al desarrollo de su perfil de ustedes, ¿verdad? Y que les permita ejemplificar, ¿verdad? ¿Qué es cada una de estas técnicas? ¿Sí? El muestreo sistemático, ¿sí? Aquí está el estratificado y el conglomerado. Entonces, sería el probabilístico. Y luego existe el muestreo no probabilístico, ¿sí? Entonces, aquí lo agrega de esa manera, ¿sí? Los tipos que tenemos, ¿sí? Y desarrolla los conceptos, ¿sí? Complementados con los videos que ustedes puedan encontrar en la red, complementados con material bibliográfico, ¿verdad? Que ustedes puedan obtener y de esa manera desarrollar cada uno de ellos, ¿sí? El bola de nieve que mencionamos, cómo es que se lleva a cabo, ¿sí? Cómo es que se desarrolla, ¿verdad? Discrecional. Y pues yo siempre pido, no califico el contenido a la conclusión, ¿verdad? Pero sí califico cuando no lo ponen. ¿Por qué? Porque ahí es donde pueden presentar, ¿verdad? Información sobre esto. A este trabajo le faltó, ¿verdad? El tamaño de la muestra, le faltó estadística inferencial, entonces, ¿verdad? Se complementó. Entonces, en el tamaño de la muestra, déjenme presentarles otro ejemplo. Así rapidito. Ok, les comparto otro ejemplo. Este ejemplo, ¿verdad? Igual van a hacer su presentación. Ahora como Wayim, alguno por ahí todavía no quiere quitar Wayim, hay que quitarlo. Busquen un membrete, ¿verdad? O diseñenle uno, ¿verdad? Un membrete general de educación virtual de Wayim, ¿sí? Pongamos, ¿sí? La presentación adecuada. Aquí sí, aquí pone lo que viene siendo la población muestra e inferencia estadística, ¿verdad? Un concepto concreto, ¿sí? Los tipos de muestreo.
los tipos de muestreo, ¿sí? No tan ejemplificados como el anterior, aquel estaba más completo, con ejemplos muy afines a ustedes, al perfil de ustedes. Aquí también pone el tamaño adecuado de la muestra, ¿sí? Y dice, nos dice lo siguiente aquí. Dice, en estadística, el tamaño de la muestra se le conoce como aquel número determinado de sujetos o cosas que componen la muestra extraída de una población, necesarios para que los datos obtenidos sean representativos de la población. Si deseas un margen de error más pequeño, pues debe tener un tamaño de muestra más grande para la población. Cuanto más alto desees que sea el nivel de confianza, más grande tendrá que ser el tamaño de la muestra. La regla general es que mientras más grande sea el tamaño de la muestra, más estadísticamente significativa será esta, lo que significa que hay menos probabilidades de que los resultados sean una coincidencia. ¿Sí? Entonces, este es el concepto del tamaño de la muestra. Ustedes van a buscar el propio, ¿verdad? Para obtener, ¿sí?, el concepto adecuado. Se van a encontrar, fíjense bien, se van a encontrar el tamaño de la muestra con una fórmula, ¿sí?, para poblaciones finitas y otra fórmula para poblaciones infinitas. Igual las pueden registrar. No le van a entender a cada una de las nomenclaturas porque son cuestiones matemáticas, no es el fin, ¿sí? El fin es que sepan que se obtiene mediante un cálculo. Esa muestra que ustedes visualizan cuando les presenten un estudio estadístico es porque hubo un matemático que les presentó cuál es la muestra ideal, ¿verdad?, para obtener el resultado más confiable de lo que estemos buscando, ¿sí? Entonces, sí, usemos ese criterio. Ese sería, ¿verdad?, la actividad número, de la unidad número 2. Entonces, con eso, ¿verdad?, entenderemos esas técnicas y visualizando con los elementos de estadística de la unidad 1 y los elementos de estadística de la unidad 2, vamos a desarrollar una aplicación, ¿verdad?, para las ciencias sociales. Yo les voy a presentar 1 o 2 ejemplos el día jueves y ustedes investigarán uno y lo plasmarán en la actividad y desarrollen sus conclusiones y ya tenemos la actividad de la unidad 3, ¿sí? Entonces va a ser igual de investigación. Yo lo voy a explicar en la videoconferencia del jueves de 6 a 7 y de esa manera, ¿verdad?, complementamos, ¿verdad?, una aplicación práctica, ¿verdad?, del perfil de ustedes. ¿Alguna pregunta? Disculpen que se haya salido la computadora, se le acabó la pila, pero pues aprendimos el día de hoy que hay que cargar las máquinas. ¿Algún comentario? No, todo muy claro, maestro. Gracias. Ah, maestra Clarisa, no se movía ahí en la foto. Yo pensé que no estaba. No, no es, soy yo. Ah, yo pensé que era la maestra Clarisa. Porque veo la foto ahí, está por ahí. Si tiene algún comentario con el grupo. Bueno, si no hay ningún comentario, les pido de favor, ¿verdad?, que en el foro de dudas, ahí está el archivo que utilizamos en esta videoconferencia, para que lo descarguen y ahí mismo registren su asistencia como en la sesión pasada. Yo ya tomé el dato, ¿verdad? Al final estuvieron los 11, ¿verdad?, cuando máximo llegamos a 10 y por momentos a 9 y bajamos a 8, ¿verdad? Y tomamos las notas. Ustedes regístrense ahí, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, estamos cerrando la videoconferencia con, ¿verdad?, 2, 4, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Son los que participaron y pues no sé si no hay algún comentario de mi parte, es todo, ¿verdad? Y repito, ustedes realizan la actividad y los que mejoren la actividad 1 de la unidad 1 igual me mandan un chat, inmediatamente actualizamos su retroalimentación, ¿sí? Profe, tanto los videos como la información que nos presentó ahorita vienen en el documento. Sí, ahí vienen las ligas, ¿verdad?, de lo que vimos hoy. Y hay, la verdad, a lo mejor exagero,
¿verdad? Pero hay decenas de videos o centenas, ¿verdad? Afines a los temas. Hay tutoriales muy completos. Yo escogí los más básicos, los más sencillos, ¿verdad? Para que entiendan el concepto, ¿verdad? Más aplicable a su perfil, a su carrera. Y esperemos que les haya servido y pueden verlos con calma, con lentitud, visualicen el tema, paren el video, ¿verdad? Interprétenlo y desarrollen y entiendan cuándo se aplica mejor una técnica que otra. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Muy bien, pues entonces si Dios quiere nos vemos el jueves a las 6 de la tarde y un saludo para la maestra Clarisa. Ahí está, pero no la veo. Nos vemos. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego. Que tengan Hasta buena luego, noche. compañeras. Gracias. Bye. Hasta luego, Hasta compañeros. luego. Bye.